Esta semana estaba preguntándome qué será lo que el Señor quiere que comparta. Y pensaba mucho en la experiencia que nosotros tenemos con Dios. La experiencia que nosotros podemos decir que tenemos con Dios. Es decir, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Y por eso lo he titulado este mensaje, Mi experiencia con el Yo Soy. Algo que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento es cuando Dios le contesta a Moisés y de la forma en que lo hace, ya que Dios iba a mandar a Moisés a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y antes de mandarlo, Moisés le dice, pero dime tu nombre para que crean los israelitas que tú me enviaste. Entonces, yo creo que es algo muy humano preguntarle al Señor, dame un poquito de corroboración, respáldame más. Báncame, dicen algunos en Sudamérica, báncame un poquito. Moisés quería que Dios le diera un nombre que fuera quizás impresionante al escucharlo. Moisés quería que Dios le diera un nombre que al escucharlo algunos dijeran, oh, ahora sí que voy a hacer caso, porque tal Dios te envió. Quizás hubiera funcionado un nombre como el Dios del trueno, el Dios del rayo, el Dios creador del universo, te envió, dile a ellos. Pero Dios simplemente le dijo, diles que lo envió yo soy. ¿Really? Quizás Moisés se queda pensando y bueno, si no funciona es porque él no quiso un nombre mejor. Creo que Moisés estaba pidiendo más credibilidad. Moisés quería que el pueblo creyera de que Dios lo había enviado para liberarlos, pero con una presentación más poderosa que decir yo soy el que soy, yo soy. Desde niño aprendemos que la jerarquía en nuestros hogares se respeta. No es lo mismo que un hermano, aunque sea hermano mayor, te pida que hagas algo, a que el papá o la mamá te pida que hagas algo. Porque estamos acostumbrados al título para poder obedecer o para poder temer algo. Moisés quería algo similar a eso. Moisés quería que cuando escucharan el nombre de quien lo había enviado, el pueblo comenzara a temblar. ¿Por qué? Porque la importancia del título del Dios que lo envió los iba a hacer temblar y obedecer. Sin embargo, lo que sucede es lo siguiente. Textualmente, Éxodo 3, 12 y 14 dice, Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió a los hijos de Israel, tú le dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Al leer esto uno se da cuenta de que para Dios, las tarjetas de presentaciones que nosotros tenemos, a las que estamos acostumbrados a usar, con Dios no funcionan. Él no depende de una tarjeta de presentación. Pareciera que a Dios, al no dar un nombre con apellido, ni le interesara ir al registro civil para poder sacar un ID. O sea, a Dios jamás lo dejarían entrar a Estados Unidos porque no tiene nombre y apellido. A Dios no le interesa que le den una credencial para poder sacar crédito y poder comprar una casa y un auto. A él ni siquiera le interesa dar un nombre cuando manda a Moisés. Él simplemente dice, yo soy. Probablemente jamás a Dios lo dejarían entrar en muchos países porque no tiene un pasaporte. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Dios no piensa como nosotros. Dios no se presenta como nosotros. Dios no llega con la mentalidad humana cuando llega a un lugar. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios da una respuesta sin elocuencia a lo que Moisés necesitaba en ese momento, que era la afirmación de un Dios poderosísimo, para que el muchacho fuera realmente motivado a hablar en nombre de ese Dios? Técnicamente lo que Moisés estaba buscando era ser endorsado o acreditado por un Dios que tuviera peso. Y Dios le da un nombre aparentemente que no le ayudaba mucho con ese peso. Diles que yo soy el que soy. A fin de cabo, Moisés tenía una tarea muy grande que era enfrentar a Faraón,
quitarle la mayordomía, quitarle el poderío, quitarle el yugo que el faraón tenía con el pueblo de Israel como esclavo, no iba a ser fácil. Necesitaba autoridad, necesitaba que lo apoyara un hombre mayor que simplemente yo soy. Sacar a Israel de Egipto, que era una potencia, solamente con el nombre de yo soy, como que algo no estaba bien en esa forma de contestar. La única conclusión lógica que podemos sacar de este relato, de por qué Dios le dice, diles que yo soy, es que lo que es importante y esencial para nosotros, no lo es para Dios. Voy a repetirlo, lo que a nosotros nos importa, la manera en que nos movemos, pensamos, presentamos, funcionamos, Dios no lo ve de la misma manera. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos nombre y apellido es porque somos el resultado de la unión de un padre y una madre. Dios Padre nunca fue creado, siempre ha existido. Dios Hijo, o sea Jesús, no fue creado tampoco, siempre ha existido. El principio, el alfa y el omega, que vino a encarnarse a través de una mujer que Él creó por 33 años en el tiempo humano, Cronos, es otra cosa, pero Él siempre ha existido. Y el Espíritu Santo siempre ha acompañado a Dios, siempre ha existido. Somos nosotros los que funcionamos con tarjetas de presentación, con respaldos con los cuales nosotros nos convencemos de que algo vale la pena. Somos nosotros los que vivimos en el tiempo Cronos, que es el tiempo que se mide a través del movimiento de rotación de la Tierra con respecto al Sol. O sea, 24 horas, 7 días a la semana y se forman los años. Ese es el tiempo Cronos. Dios no está en ese tiempo. Ni siquiera Dios se presenta preocupado del Cronos de nosotros. Dios vive en un tiempo diferente. El Kairos, que es un tiempo que se define por la palabra que Él entrega. No por horas, no por semanas, no por meses, no por años. Cuando Él declara algo, hay un designio. Dios lo cumple porque Él no piensa, no funciona, no vive como nosotros vivimos. Filipenses 2, 5, 8 dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El principio y el fin, el alfa y el omega, puso una interrupción en su tiempo de los designios para entrar al tiempo Cronos por 33 años humanos y entregar un mensaje. Después de leer esto, pienso que definitivamente Dios tiene una forma de pensar diferente a la de nosotros. Todos nosotros cuando llegamos a un lugar queremos llegar bien presentados. Las hermanas dicen amén o no. Amén. Las hermanas, algunas les gusta llegar glamurosas y es natural. A los hombres nos gusta llegar con estilo, ¿no? Pero cuando en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se presenta, no hay glamour, no hay estilo. Simplemente dice, diles que yo soy. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se presenta, no hay glamour, no hay estilo, simplemente un establo hediondo de animales. Definitivamente debemos entender que Dios no piensa, no se presenta, no actúa como nosotros esperamos que lo hiciera. Dios no se presenta ni a nosotros como nosotros quisiéramos. La pregunta es, ¿cómo se presenta Dios? ¿O cómo Dios quiere llegar a nuestras vidas? Y quiero colocar como punto número 1, Dios llega a nuestras vidas a través de una experiencia personal. Dios llega a nuestras vidas a través de una experiencia personal. Para poder entender el caso de Moisés y la respuesta o el por qué Dios le dijo, diles que yo soy, hay que retroceder un poquito a lo que había sucedido en ese mismo capítulo.
Y Dios le dice simplemente por el título yo soy, porque Dios ya lo había llamado al monte a través de una experiencia sobrenatural con Moisés. O sea, la manera en que Dios se presenta a Moisés no es por su nombre, sino es por la experiencia que tuvo Moisés antes de esa conversación con Dios. Y fíjese qué tipo de experiencia usó Dios con Moisés. Éxodo 3 del 1 al 6 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Pero no le dice quién es, simplemente le está diciendo: yo soy el que tuvo una experiencia con Abraham, tu antepasado. Yo soy el mismo Dios que tuvo una experiencia con tu antepasado Jacob. Yo soy el mismo Dios que tuvo una experiencia con tu antepasado Isaac. Yo soy el Dios de las experiencias. Y ahora tú estás teniendo una experiencia conmigo a través de una zarza. En este párrafo encontramos algunos datos muy interesantes que normalmente pasamos desapercibidos. Lo primero es que Dios no da nombre, sino da una experiencia sobrenatural a Moisés. Para Dios los nombres no pesan mucho al presentarse. Dios lo que hace es captar nuestra atención, cautivar nuestra mente, nuestra atención a través de una zarza que arde. Y a veces Dios utiliza diferentes medios para llamar nuestra atención, para que nos acerquemos, diferentes zarzas ardientes. Éxodo 3 dice en la parte 2: estando allí en la montaña de Horeb, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Y ahí Moisés se acercó porque dijo: ¿qué es eso? Qué raro, que no se consume. Yo quisiera preguntarte en esta tarde, mi hermano, ¿cuál crees tú que ha sido la forma en que Dios ha captado o ha querido captar tu atención para que te acerques a Él? ¿Qué tipo de zarza Dios ha hecho arder enfrente tuyo y quizás tú no le has puesto atención y no se ha producido esa experiencia con Dios? Algunos se acercan a Dios a través de la zarza de la alabanza y de la adoración. Y no es muy extraño encontrar hermanos y hermanas que llegan a Dios a los pies de Cristo por la música cristiana. Les llamó la atención, les tocó algo y llegan. Esa fue la zarza con que Dios llamó a esa gente y después tuvieron una experiencia. Algunos se acercan a Dios por medio de la zarza de la amistad de un cristiano. Un cristiano que los trató con amor, que los invitaba pacientemente, que los esperaba, que le daba buen testimonio. Era una zarza de parte de Dios ardiendo, y esa fue la forma en que Dios los atrajo a su experiencia con ellos. Otros se acercan a Dios a través de la ayuda en el tiempo correcto de algún líder o pastor cristiano, algún ministro que les dedicó sus oídos para simplemente escucharlos. ¿Qué tipo de zarza Dios ha puesto al frente tuyo y tú quizás no la has visto o no le has puesto la atención que Dios quisiera? En mi experiencia personal, la primera zarza que Dios colocó enfrente mío fue a los 5 años de edad. Yo me encontraba un día miércoles afuera de la iglesia jugando con tierra y un juguete, me acuerdo claramente. Mi mamá estaba dentro de la iglesia en el grupo de Dorcas, que son las damas de la iglesia. Era su reunión semanal del día miércoles, y ellas cantaban con 2 características: cantaban desafinado y cantaban sin instrumentos, porque ningún músico llegaba a acompañarla a ella. Y ahí estaban todas las hermanas. Y yo jugaba afuera en la tierra, la iglesia estaba al ladito, yo escuchaba todo, y había un tremendo árbol al lado. Y las hermanas comienzan a cantar y yo con mi juguetito.
Y empiezan a cantar. Sin Dios nada somos en el mundo. No sé por qué alargaban la frase siempre. Sin Dios nada podemos hacer. Y algo me enganchó. Y levanté la cabeza a ese tremendo árbol. Y vino un viento recio y empezó a mover el árbol y las hermanas cantaban. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y yo veía ese árbol que se movía y se movía. Yo estaba con tierra a los 5 años jugando afuera de la iglesia y comenzó a arder una zarza que me llamó la atención. Por primera vez sentí lo que después iba a experimentar en algunos servicios, que era la presencia de Dios de una manera que yo no podía explicar, que en ese momento se coordinó de una manera sobrenatural. El árbol, las hermanas cantando, el viento y yo en ese momento para que Dios hiciera arder una zarza y comenzara a decirme acércate. Mi hermano, ¿has tenido alguna vez una experiencia con Dios? Quizás Dios ha puesto zarzas ardiendo enfrente de ti, pero tú no te has detenido. Muchas veces nosotros queremos que Dios se presente a nuestra manera, en nuestro horario. Cuando yo me arrodillo, entonces Él llega. Lo que yo le pido, eso hace. Y si es que lo hace, se gana mi respeto y voy a la iglesia. ¿Les parece esa la forma de tratar al Creador del universo y de todo lo invisible? Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de experiencia estamos esperando? Número 2, ¿qué tipo de experiencia estamos esperando? Tener un encuentro con Dios no es cualquier cosa, mis hermanos. Probablemente este tipo de encuentros con Dios nosotros no nos damos cuenta que encontrarse con Dios es algo tan increíble. Y digo esto porque si a muchos nos dijeran, mira, el próximo domingo te voy a presentar a Bill Gates, prepárate. O el próximo domingo te voy a presentar a Marcos Witt. Ay, no, llegan todos los del coro. Suspenden todas sus actividades. Vente para acá porque el sábado a las 4 te presento a tu artista favorito. Ahí estoy, viento, marea. Mis hijos, aunque los deje con el vecino, voy. Porque quiero tener un encuentro con esa persona. Ella es demasiado, él es demasiado. Está fuera de mis ligas. Esta oportunidad no la voy a perder. Voy a llegar a tener esa experiencia de conocerlo. Lamentablemente las experiencias que tenemos con Dios muchas veces las dejamos pasar desapercibidamente. De forma desapercibida. Pensamos que fue un momento bonito. Ay, qué lindo se sintió. Ay, qué lindo. Y nos vamos para la casa igual. Lamentablemente nuestra mentalidad humana juzga o nos juega una muy mala pasada al momento de tratar de identificar que Dios quiere una experiencia con nosotros. No es lo mismo que te digan, prepárate, que este domingo vas a tener una experiencia con el Señor en la iglesia, prepárate. Ah, sí, ahí llegó hermana. Pero en la semana si el doctor le dijo, prepárate porque en 3 meses morirás por cáncer y vas a tener una experiencia con Dios. ¡Ah! ¿Acaso no era el mismo Dios que estaba esperándote en la iglesia? El mismo que te va a estar esperando cuando te llega un diagnóstico que te vas a morir. ¿Por qué lo consideramos al final cuando ya la experiencia va a ser la última que vamos a tener en la tierra? ¿Por qué no puede ser antes? ¿A cuántos les gustan las relaciones que duran poco? ¿A quién le gustaría tener un hijo, conocerlo una vez y que el hijo partiera inmediatamente? ¿A quién le gustaría casarse, pasar un día de luna de miel con la persona y el otro día esa persona se marcha para siempre?
¿Por qué Dios tiene que ser el único al cual la experiencia con Él verdadera, la que nos importa, la que nos hace temblar, tiene que ser el día que sabemos que vamos a partir de esta tierra? ¿Por qué? Quiero que pensemos un momento, mis hermanos, cuántas zarzas Dios ha preparado a través de nuestras vidas, en nuestros países, en nuestro viaje a Estados Unidos o aquí en Estados Unidos para llamar nuestra atención. Y cuántas zarzas de esas han sido ignoradas por nosotros los inmigrantes. Peor, cuántas veces nos hemos burlado de zarzas que Dios ha puesto al frente, al lado. Cuando Él lo único que quería era que tuvieras una experiencia con Él en vida, no cuando te murieras. A Él nunca le interesó que lo conocieras por nombre. Él quiere tener una experiencia contigo. Él quiere que puedas sentir en tu corazón que Él está vivo, que Él resucitó, que no es un cuento, que Él ascendió al Padre e intercede por ti, y que Él prometió volver por su iglesia, una experiencia con Él a través del Espíritu Santo. Muchos solamente conocen el nombre de Jesús, conocen el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, pero siempre cierran su corazón cuando se trata de una experiencia en su corazón con Dios. Mediten lo que dice Job 42, 5, 6, cuando dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, todos vamos a tener un día en que vamos a ver a Dios. Y algunos vamos a decir igual que Job: de oídas te escuché por toda una vida, de oídas había escuchado mensajes, de oídas escuchaba tu palabra, pero nunca te vi, nunca tuve una experiencia contigo, mas ahora mis ojos te ven. Me retracto de todo lo que hice. Mis hermanos, amados, no juguemos ni desvaloremos la misericordia que Dios tiene con nosotros en vida. Dios puede llamarte a través de una experiencia amorosa, como también Dios puede llamar tu atención a través de una zarza dolorosa. Alguno está diciendo: el pastor me está amenazando ahora. Pero mi hermano, créeme que estoy hablando verdad. Si vemos a Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ellos fueron llamados con una experiencia amorosa. Llega Jesús a la orilla cuando ellos están bajando de sus barcas, porque eran pescadores todos ellos. Y Jesús les dice en Mateo 4: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Como ellos eran pescadores, la zarza que Jesús utilizó para llamarlo fue simplemente la frase: síganme que yo los haré pescadores de hombres. Les habló en su lenguaje. Y en paz ellos dejaron todo. Fácilmente entendieron que se trataba de un llamado, de una experiencia sobrenatural. Era un llamado que necesitaba la sensibilidad de hombres rudos como Pedro. Fácilmente yo podría haber pensado los 5 años de que todo era una coincidencia a mi alrededor y largarme de ahí porque hasta las hermanas cantaban feo. Donde nosotros no vemos hermosura, Dios se mueve. Donde nosotros pensamos que nada está pasando, Dios puede estar obrando de una manera sobrenatural.
Pero también Dios te puede llamar no de una manera amorosa, Dios te puede llamar de una manera dolorosa, como es el caso de Pablo, que era un hombre preparado en la doctrina farisaica, hijo de padres fariseos, y perseguía a los cristianos para facilitar su muerte. Él iba camino a Damasco para buscar a los cristianos y llevarlos para que los mataran. Y Hechos 9 cuenta lo siguiente: mientras tanto, Saulo, que era Pablo, su nombre anterior, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, o sea, al cristianismo. Fueran hombres o mujeres, él se llevaba a todos presos. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Mi amado hermano, quizás usted está diciendo: no, pastor, pero yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Yo tengo 20 años de cristiana. Mi pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una experiencia con Dios? Recordemos una vez lo que decía Job, que tenía muchos años de conocer a Dios. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Alguno preguntará: pero ¿por qué es tan importante tener una experiencia con Dios si yo escucho de Él solamente? La respuesta es sencilla: porque después de tener una experiencia con Dios, Él te puede usar. Dios primero se presentó a través de una experiencia a Moisés con la zarza. Le dijo: quítate las sandalias porque el lugar donde pisas es santo. Se identificó: yo soy el Dios de las experiencias de tus antepasados. Yo soy el Dios con que Abraham tuvo una experiencia, con que Jacob tuvo una experiencia, Isaac tuvo una experiencia, y ahora la voy a tener contigo. Y ahora, después de la experiencia, te voy a mandar. Te voy a mostrar cuál es mi plan. O sea, Dios no puede usarte si tú no tienes una experiencia con Él. No es suficiente leer de Dios, no es suficiente escuchar de Dios. Necesitas tener una experiencia personal con Dios. Después de que Moisés tuvo un encuentro, una experiencia con el yo soy, entonces lo envió a liberar a Israel. Después de que los discípulos que eran pescadores tuvieron una experiencia con Jesús: hey, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Ah? Pescadores de hombres. Algo sintieron: esto es de Dios, me voy con Él. Pablo, después de tener una experiencia dolorosa con Jesús, después de querer matar a todos los cristianos, él agachó la cabeza y dijo: si este hombre se me apareció como un rayo, si este hombre desciende del cielo, si este hombre me deja ciego, es porque realmente Él es el Hijo de Dios. Y yo me someto a lo que Él diga. Y por 3 días estuvo impactado sin comer por esa experiencia que tuvo con Dios. Mis hermanos, ¿cuál es tu experiencia con Dios? En Iglesia Creekside, ¿has tenido una experiencia con Dios? ¿O te llegas a aburrir del cristianismo que está en tu corazón? ¿Será que Dios está fallando en mandarte zarzas? ¿En colocar zarzas en tu camino? ¿O será que tú estás ciego y no pones atención a las zarzas que Dios tiene a tu alrededor? ¿Cuántos de nosotros pensamos volver a nuestros países sin reconocer las zarzas que Dios nos levantó aquí en Estados Unidos?
¿Cuántos piensan casarse sin reconocer las zarzas que Dios colocó cuando estaban solteros? ¿Cuántos quieren seguir sin mirar lo especial que Dios está haciendo para llamar tu atención? Quisiera terminar nombrando 7 realidades de nuestra experiencia con Dios. Número 1, Dios siempre está obrando a tu alrededor. No pienses que Dios está de vacaciones. No pienses que Dios se está moviendo en Colombia, en Chile, en Argentina, en África, pero aquí está tranquilo porque aquí estamos bien. Que tú no veas las zarzas, que tú pases al frente de la zarza y no te interese detenerte a ver por qué esa zarza no se consume, ese es tu problema. Número 2, otra realidad de nuestra experiencia con Dios es que Dios desea tener contigo una continua relación de amor real y personal. No podrás ir al sepulcro sin haber escuchado eso. Dios quiso tener contigo una relación personal y real. Número 3, Dios te invita a participar con Él en su obra. Mis hermanos, la palabra dice que los ángeles quisieran venir a trabajar en la obra del Señor en la tierra, pero no se les permite. Ellos quisieran hacer la gran comisión, llevar la gran comisión, pero ese es un privilegio para los que tienen una experiencia con Dios. A muchos quizás, si son afortunados, les va a tocar morir como ladrón. Se arrepienten a última hora y llegan al paraíso, pero no hicieron nada por la obra de Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré su corona. Los galardones que habla. Al que trabaja, al que se esfuerza, al que sufre, al que posterga, al que sacrifica por la obra que Dios quiere compartir con él. Y si alguno dice, no, es que yo no siento que Dios me habla a mí, no veo ninguna zarza. Really? Excuse me. Número 4, Dios habla a tu vida a través de las siguientes zarzas. A través del Espíritu Santo en tu corazón, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las circunstancias que te pasan, a través de la iglesia que Él dirige. Dios siempre está hablando. Que tú no pongas atención es otra cosa. Número 5, Dios quiere revelar sus propósitos y sus caminos para ti. Es que no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé si debo casarme, no sé si debo dejarlo, no sé si debo moverme, no sé si debo comprar esto, no sé. ¿Por qué no buscas una experiencia con Dios para saber un poquito los planes que Él tiene para ti? Y no vivir tomando decisiones solo. Número 6, la invitación que Dios te hace a caminar con Él siempre provocará una crisis de fe. Es decir, mientras más te acercas a Dios, siempre vas a tener que confrontar tu lógica con la fe. Dios te va a decir, aprende de que yo soy quien te proveo. Yo soy el que te visto, yo soy el que te alimento, yo proveo para ti. Bueno, mi trabajo es el que me da el sustento. No, yo soy el que proveo. Oh, y de pasadita, acuérdate de perdonar a tus enemigos. Es ilógico. Y comienza una crisis de fe. Bienaventurados los que creyeron pero no vieron. No, si a mí me llaman Tomás. Usted me muestra y yo creo. Cosas ridículas con las cuales Dios nos va a confrontar. Cosas tales que nosotros no entendemos. Y no necesitamos entender las cosas de Dios, necesitamos obedecerlas. Porque caminamos por fe, no por vista. Número 7, tienes que estar dispuesto a hacer ajustes en tu vida para caminar con Dios. Nadie tiene una experiencia con Dios para después volver a hacer lo que Él quiere o tenía planificado, porque Dios nos cambia el destino, el camino y los planes. Por eso el tener una experiencia con Dios va a cambiar tu agenda desde el próximo día, quizás desde la misma tarde, y por seguro en lo que vas a hacer en ese año y el resto de tu vida. Y número 8,
Cuando tienes una experiencia con Dios, llegas a conocer a Dios y lo obedeces. Y como consecuencia de eso, Él obra en nosotros. Moisés podría haberle dicho, sabes que no voy a ir. Con el nombrecito que me diste nadie me va a creer. Y yo soy tardo de palabras, como dijo. Y aquí y allá no voy. Nada sucede entonces de todo lo que sucedió por la mano de Dios a través de Moisés. Mis hermanos, ¿qué es lo que Dios ha estado diciéndote hace tiempo? Mira, yo te estoy llamando porque hay algo que quiero hacer contigo. Quizás tú no sabes esa actitud, pero tienes que pasar a ser uno de los canutos más. Uno de esos, aleluya. No sé cómo en tu país le dicen, pero Dios quiere que seas uno de esos. Es que no me gusta, yo siempre hablé mal de eso, nunca me cayeron mal. Pues ni modo, el Creador te quiere canuto, el Creador te quiere aleluya, el Creador te llama para que trabajes para Él, lo sirvas a Él y seas uno de sus hijos. Moisés miró la zarza. Ay, ¿por qué no se consume? Me voy a acercar. Y Dios le habló. Mi hermano, ¿te conformas con escuchar solo de oídas a Dios? Igual que Job, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿O quieres comenzar una relación aceptando de que Él es real y que no es una predicación de domingo, sino es una transformación que comienza un domingo? Quizás. Dios tiene zarzas preparadas enfrente tuyo, mis hermanos. Una zarza. La zarza del día de hoy, por si no la has visto, es este mensaje. ¿Qué ha costado de que Dios mueva cielo, mar y tierra y ordene pasos, corazones, situaciones para que un chileno llegue a estar aquí sentado en este minuto? Con colombianos, con salvadoreños, con bolivianos. Él hizo una cita que es una zarza. ¿No te llama la atención lo que está sucediendo? No es suficiente para que te acerques y cierres los ojos y digas, ya, se acabó. Yo ahora quiero entrar a conocer al Dios que es espíritu a través de mi espíritu. Pongámonos de pie, por favor.